Para comenzar, uno de los estados obligatorios es el estado de situación patrimonial. Ese estado de situación patrimonial va a estar conformado por el mismo estado de situación patrimonial que va a estar todo el activo, todo el pasivo y el patrimonio neto. Esos activos y pasivos van a estar ordenados según si son corrientes o no corrientes, y van a estar agrupadas las distintas cuentas de activos, pasivos y patrimonio neto en los rubros correspondientes. Este mismo estado de situación patrimonial tiene que estar acompañado por el cuadro de notas, que las notas van a ir acompañando a cada rubro y van a determinar cómo está compuesto el rubro, por qué cuentas está compuesto cada rubro. Las notas también son obligatorias del estado de situación patrimonial. O sea, forma parte obligatoriamente del estado de situación patrimonial. Y el rubro bienes de uso no está acompañado de la nota, sino que va a estar acompañado de un anexo de bienes de uso, que es donde se ve la evolución de los distintos bienes de uso en ese periodo anual o en el ejercicio correspondiente comercial. A continuación podemos visualizar cómo se compone el estado de situación patrimonial. Dice activo, el activo corriente y no corriente, el total del activo, el pasivo, que también se clasifica en pasivo corriente y no corriente, el total del pasivo, y por último el patrimonio neto. Los activos que se clasifican en corrientes y no corrientes, ¿qué significa esto? Según la RT8 dice que los activos corrientes se clasifican en corrientes si espera que se convertirán en dinero o equivalente en el plazo de un año, computados de la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables, o si ya lo son a esta fecha. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a poder clasificarlos en corrientes o no corrientes según el grado de liquidez que tengan. ¿Qué significa? O sea, caja y banco tiene un alto grado de liquidez, o sea, son dinero. Por lo tanto, a fecha de cierre ya están convertidos en dinero. Las inversiones van a ser corrientes aquellas que en el próximo ejercicio puedan convertirse en dinero. O sea, son inversiones a corto plazo. Los créditos por venta es lo mismo. El rubro de créditos por venta va a ser corriente aquellos que podamos cobrar dentro del periodo siguiente. Los bienes de cambio, aquellos que se convertirán, o sea, las mercaderías que se convertirán en dinero dentro del próximo ejercicio. Y los activos no corrientes son aquellas, por ejemplo, en el caso de las inversiones a largo plazo, que significa que no se van a convertir en dinero dentro del próximo ejercicio. Deberemos esperar más de un periodo comercial. Los bienes de uso regularmente son activos no corrientes porque no se espera que se vendan dentro del próximo ejercicio, salvo que exista una nota que así me lo informe. Los pasivos también se agrupan según sean corrientes o no corrientes. ¿Qué significa? Según la RT8, dice que se consideran pasivos corrientes los exigibles al cierre del periodo contable y también aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá en los 12 meses siguientes a la fecha del cierre de ejercicio. Esto, para traducirlo, significa que los pasivos corrientes van a ser aquellas deudas exigibles dentro del próximo ejercicio comercial. O sea que tenemos la obligación de pagar dentro del próximo ejercicio comercial. Y los pasivos no corrientes son aquellas deudas a largo plazo que no van a ser exigibles dentro del próximo ejercicio, sino en los posteriores. Como podemos visualizar, el activo, tanto corriente como no corriente, está conformado de los distintos rubros. Entonces, estos rubros los podemos encontrar en el capítulo 3 de la RT9, donde los define. Por ejemplo, define caja y bancos y dice que incluye el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar.
Entonces, dentro de caja y bancos vamos a poder incluir todo lo que es todos los bancos que tenga la entidad, las cuentas corrientes, por ejemplo, la caja, valores a depositar. Podemos incluir también moneda extranjera si no se tiene como inversión, salvo que me aclare que lo tiene como inversión para obtener una ganancia o un resultado por la diferencia de cambio, de cotización. Ese es uno de los ejemplos. Y cada rubro va a estar acompañado de una nota, que esa nota va a mostrarnos qué cuentas lo incluyen. Con respecto a los pasivos, están conformados de rubros como deudas comerciales, deudas sociales, deudas financieras, deudas fiscales y previsiones. Aunque en la RT9 menciona como dentro de los pasivos las deudas y las previsiones. Dentro de deudas dice que son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Y después dentro de las previsiones, que son estimaciones que incluyen el monto probable de la obligación contingente y la probabilidad de su concreción. Recordemos que también dentro de las previsiones están las previsiones que son regularizadoras de activo, como por ejemplo la previsión para incobrables, que es una regularizadora de deudores por ventas. Pero cuando esas previsiones no tienen un activo que regularizar, como por ejemplo la previsión por despidos, entonces va a ir dentro del rubro previsiones en el pasivo. Luego, o sea, si vamos a definir lo que es deudas comerciales, van a ser todas aquellas obligaciones que tengan relación con la actividad habitual del ente. Deudas sociales tienen que ver con las obligaciones de tipo como es salarial o por ejemplo sueldos o de tipos societarios. Deudas fiscales tiene que ver con lo que es deudas impositivas, o sea, impuestos. Deudas financieras con deudas que se han contraído con entidades bancarias o financieras. Los mismos rubros que incluyen el pasivo corriente pueden estar incluidos dentro del pasivo corriente si son a largo plazo. O sea, eso va a depender el momento en que sea exigible esa deuda. Por último, el patrimonio neto, que según la RT9 debe exponerse en una sola línea y debe hacer referencia al estado de evolución del patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto es otro de los estados obligatorios junto al estado de situación patrimonial y al estado de resultados. Como ya les mencioné, las notas acompañan al estado de situación patrimonial y van a detallar cómo se compone cada uno de los rubros. Yo acá les marco un ejemplo con caja y bancos que se encuentran en rojo, donde dice nota 1. Y en el cuadro de notas va a aparecer la nota 1 y vamos a ubicar en ella cada una de las cuentas que la van a componer. Por ejemplo, caja y bancos, por ejemplo, 1.000 pesos. Banco Nación cuenta corriente, 1.000 pesos. Valores a depositar, 1.000 pesos. Tendríamos en ese rubro entonces 3.000 pesos. Importe que iría al lado del rubro caja y bancos, que se encuentra en rojo en el activo corriente del estado de situación patrimonial. El anexo de bienes de uso es otro cuadro que acompaña el estado de situación patrimonial y en este caso va a describir los bienes de uso que componen el rubro bienes de uso. O sea que este rubro no va a tener nota sino anexo. ¿Cómo armamos un anexo de bienes de uso? Tenemos que tener en cuenta que la primera columna va a ser el detalle del bien de uso, o sea, por ejemplo, un inmueble. La segunda columna tiene que involucrar el valor de origen al inicio. Ese valor de origen al inicio se da cuando yo tenía ese bien de uso de ejercicios anteriores.
Ahora, si compré el bien de uso durante este ejercicio, tengo que ubicar ese valor de origen al inicio, o sea, ese valor de origen, perdón, en altas. Y en el caso que vendiera un bien de uso durante ese ejercicio o lo desafectara del patrimonio, tengo que ubicar el valor de origen en bajas. Por lo tanto, el valor de origen al inicio más las altas menos las bajas me va a dar el valor de origen al cierre. Después tiene una segunda parte que es la parte de amortizaciones, donde tenemos que ubicar la amortización acumulada al inicio, la amortización del ejercicio y la amortización acumulada al cierre. La última columna nos va a describir cuál es el valor residual. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener ese valor? Vamos a ubicar valor de origen al cierre menos amortización acumulada al cierre, nos da como resultado un valor residual. Por último, como detalle, debajo del estado de situación patrimonial, donde indica la flecha marrón, debemos ubicar lo que se llama la comprobación, donde tenemos que poner que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Todo esto que yo les mencioné conforma el estado de situación patrimonial. No es solo el armado del activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto, sino todo el resto que también hace a ese estado de situación patrimonial. El estado de resultados es otro estado obligatorio y va a estar conformado por el mismo estado de resultados y un cuadro de gastos. El estado de resultados suministra información de las causas que generaron el resultado atribuible al periodo. Y podemos clasificar este estado en dos partes, en resultados ordinarios y resultados extraordinarios. Los resultados ordinarios son aquellos resultados atribuibles a la actividad habitual del ente. Y los extraordinarios son aquellos resultados atípicos y excepcionales. Por lo tanto, el estado de resultado tiene una estructura que podemos clasificarla en lo que son los resultados ordinarios y los extraordinarios. Dentro de los resultados ordinarios encontramos las ventas, que se producen por la actividad habitual del ente, o también pueden ser servicios, o sea, pueden ser ventas de bienes o servicios. Y debemos detallarlas en el primer renglón. Luego encontramos el costo de mercaderías vendidas, o sea, cuál fue el costo de esos bienes o servicios vendidos. Nos dan por diferencia la utilidad bruta, o sea, ventas menos costo, utilidad bruta, que también se pone en un renglón. También encontramos como resultados ordinarios los gastos operativos. Esos gastos operativos podemos clasificarlos en comerciales y de administración, que también van a ir en un renglón por gasto, o sea, detallado por gasto. Y en ese renglón va a surgir el importe de un cuadro de gastos que forma parte también del estado de resultados, que en un ratito paso a explicar. Luego también como resultados ordinarios encontramos los resultados financieros y por tenencias que pueden ser por tenencias de activos o de pasivos, por ejemplo diferencias de cambio, ganancias o pérdidas por tenencia de acciones o títulos, también los intereses positivos o negativos que se hayan generado durante el periodo comercial que está en exposición. Y bueno, y también debemos exponer el impuesto a las ganancias de los resultados ordinarios y si los hubiera también de los extraordinarios. Antes del impuesto a las ganancias tenemos que incluir también si existen otros ingresos o egresos que pueden ser referentes a ingresos o egresos extraordinarios. Recordemos que los ingresos o egresos extraordinarios son situaciones que no son habituales
por ejemplo, un siniestro, pérdidas por incendio, que no hayan tenido un seguro. O sea, son situaciones atípicas que han sucedido durante ese ejercicio y han generado un resultado que impacta en el estado de resultados. Entonces, hasta ahora tenemos las ventas menos el costo nos da la utilidad bruta. A eso debemos restarle los gastos de comercialización y de administración. Sumar o restar depende del resultado que hayamos obtenido con respecto a resultados financieros y pertenencia. Si tuvimos otros ingresos o egresos que no hayan sido por la actividad habitual, también se suman o se restan dependiendo del caso. Eso seguramente va a traer una nota donde se explique ese ingreso o egreso extraordinario que se produjo. Y eso nos da el resultado antes del impuesto a las ganancias. Una vez que tenemos ese resultado antes del impuesto a las ganancias, vamos a restar el impuesto a las ganancias de ese ejercicio y ahora sí tenemos el resultado del ejercicio. El cuadro de gastos va a indicar la clasificación en gastos administrativos y comerciales. Y tenemos que observar en la planilla de prebalance qué gastos encontramos. Les marqué con un círculo rojo el lugar donde se pueden visualizar algunos de los gastos. Por ejemplo, gastos generales por 250 pesos. Después encontramos alquileres de vengados por 3.600 pesos. Y también encontramos la amortización de la instalación por 580 pesos. La clasificación de los gastos que nosotros observemos dentro de la planilla de prebalance, vamos a clasificarlos según la información con que contemos. En el caso de no contar con información, tendremos que usar nuestro sentido común o solicitar al personal que sea apto para ello. Entonces, supongamos que los gastos generales contamos con una información de que han sido del área administrativa, o sea que han sido todos gastos, por ejemplo, referente a la administración. Por lo tanto, vamos a ubicar el 100% de los gastos en gastos administrativos. Hablo de los generales, ¿verdad? Con respecto a los alquileres, supongamos que el alquiler es el alquiler de un depósito de mercaderías, por lo tanto, para su distribución. Por lo tanto, si tiene que ver con mercaderías para la distribución, tiene que ver con un gasto comercial. Ubicamos el 100% de esos gastos de alquileres a gastos comerciales. Y suponemos también que la amortización de la instalación son también escritorios que se encuentran amurados al piso del inmueble donde se encuentran las mercaderías para distribuir. Entonces, con esa información tenemos que imputar la totalidad de la amortización de la instalación a gastos comerciales. A continuación van a poder observar el ejemplo del armado de un estado de resultados. Fíjense que las ventas y el costo están marcados con una estrella violeta que nos indica en la planilla de prebalance de dónde sale el importe. Fíjense que aparece la cuenta ventas y la cuenta costo de mercaderías vendidas en la planilla de prebalance y se trasladan directamente a la línea de ventas y costo del estado de resultados. La diferencia entre ambos nos van a dar el importe de la utilidad bruta, 19.345 pesos. Luego encontramos los gastos de comercialización y los gastos de administración que, como vimos anteriormente, surgen del cuadro de gastos. Pasamos entonces los importes del cuadro de gastos, 4.180 gastos de comercialización, 250 gastos de administración. Como son gastos, van restando en el estado de resultados. Con respecto a los resultados financieros y por tenencia, vamos a tener que buscar en la planilla de prebalance intereses positivos y negativos, vamos a tener que buscar resultados por tenencia, diferencias de cambio,
En este caso nos fijamos en la planilla de prebalance y solo encontramos resultados positivos y resultados negativos. Entonces, que se llaman intereses perdidos, 150 pesos es el importe, se marcó con una estrella verde. Y los intereses ganados, 200 pesos, también marcado con una estrella verde. Esto va directamente neteado y nos queda que tenemos un resultado positivo por tenencia o resultados financieros de 50 pesos. Otros ingresos o egresos, en el caso de extraordinarios no hay. Entonces vamos a determinar el total del resultado antes del impuesto a las ganancias, que va a ser la utilidad bruta menos los gastos de comercialización, menos los gastos de administración, más, en este caso, los resultados financieros y por tenencia, nos quedan 14.965 pesos. Y a eso nos queda por restarle el impuesto a las ganancias, que en este caso aparece también la cuenta de impuesto a las ganancias en la planilla de prebalance por 200 pesos que va a ir restando en el estado de resultados. Por lo tanto, al resultado del ejercicio nos quedan 14.765 pesos.